Y una pregunta para ambos. ¿Podemos saber a qué profundidad ha perforado el hombre? Bueno, la profundidad es todavía muy pequeña. Tenemos un radio de 6.370 kilómetros y hemos perforado hasta alrededor de 12 kilómetros. Entonces es una muy pequeña parte de la Tierra la que tenemos investigada en forma directa. Tenemos unas imágenes en este momento en pantalla. Me gustaría que las pudiéramos comentar un poco, Ana, si eres tan amable. Bueno, pues estamos viendo nosotros, esto es el pozo KTB en Bavaria, en Alemania, que es un esfuerzo muy grande que se está haciendo. Se han obtenido prácticamente 9 kilómetros de núcleo continuo de muestras, que es muy difícil accederlo porque uno prácticamente tiene que emplear el mismo tiempo en perforar que en obtener la muestra, entonces son muchos meses de trabajo. Vemos aquí a los investigadores cómo están midiendo cada muestra y observándola, describiéndola, y les puedo decir que eso prácticamente lo hacemos centímetro a centímetro. Centímetro a centímetro. Como es la descripción de estas rocas que son bastante antiguas, ¿sí? Se buscó un lugar viejo para poder tener una historia más completa de la Tierra y de su evolución. En este pozo ya ahorita ya no se está perforando, pero se siguen simplemente, o sea, 9 kilómetros, yo les calculo que son, no sé, como 50 años de estudio, para poder dar unas descripciones muy precisas, además de que en el mismo momento en el que las estás estudiando está avanzando la ciencia y la tecnología al mismo tiempo, entonces salen nuevos métodos y hay que analizar estas mismas muestras muchísimas veces para poderles sacar toda la información posible que uno tiene. Claro, claro. Muchas gracias, Ana. Y ya que vemos estos videos y que vamos hablando un poco más de los métodos, digamos, de investigación, las técnicas también, ustedes como expertos lo puntualizarán. Jaime, yo quisiera preguntarte, ¿qué tipo de estudios son los que se han realizado en nuestro país? Bueno, en nuestro país se han realizado una gran diversidad de trabajos de investigación enfocados a entender los rasgos geológicos en el territorio de nuestro país, en la parte también marina, y entender también algunos de los procesos que pueden, digamos, tener efecto en la población, como la parte de sismos y la parte de erupciones volcánicas. México es muy rico en rasgos geológicos. Tenemos en el Golfo de California una de las cuencas oceánicas más jóvenes que tenemos en toda la Tierra. ¿Qué es una cuenca oceánica? Una cuenca oceánica es la parte, digamos, de los océanos que tiene, digamos, algunas características o rasgos particulares que nos permiten distinguirla de otras. En el caso del Golfo de California es una cuenca formada de una manera muy interesante porque eventualmente va, digamos, a dar origen a un océano de grandes dimensiones. La parte de la península de California se está desplazando hacia el noroeste y esto va a permitir, digamos, que el Golfo de California vaya creciendo. Y así como este rasgo tenemos muchos otros. Tenemos algo que se comentó al inicio del programa, uno de los cráteres de impacto de mayores dimensiones en el planeta, y además uno que está relacionado con uno de los cambios fundamentales en la vida, que es la extinción de los organismos a fines del Cretácico, incluyendo los dinosaurios, y de hecho permitió en cierta forma la explosión o la diversificación de los mamíferos en la era actual, que es la Cenozoica. Muy interesante todo esto que nos acabas de mencionar, sin duda, Jaime, muchas gracias. Ana, ¿de qué otra forma se puede conocer el interior de la Tierra? Bueno, pues yo te invitaría, digamos, a que dijeras de qué manera podrías saber qué hay aquí en el interior de esta caja. Uy, está un poco difícil. Cuando la muevo, se escucha ese sonido, movimiento, que hay algo adentro. Exacto, ¿no? Y entonces, pues no, o sea, nos podríamos imaginar agitando nosotros la Tierra, necesitaríamos un Atlas, un Hércules para moverla. Claro. Pero afortunadamente la naturaleza nos da esa facilidad, o las características de nuestro planeta nos permiten estudiar su interior precisamente al existir la sismicidad. Podemos nosotros estudiar sobre todo con los sismos de muy grande magnitud, claro que
son muy destructivos, pero son sismos que generan muchísima información alrededor de todo el mundo. Con este movimiento. Con ese movimiento. Y en este contexto, ¿qué diríamos que es la sismicidad entonces? Sería el agitarla. Ajá. Y tus oídos, que es lo que estás empleando para escuchar lo que hay en el interior, que parecen partículas metálicas, etcétera, claro, serían sismógrafos, en este caso, y GPS, o sea, estos instrumentos con los que también se navega, que son en base a satélites para saber los cambios de posición de ciertos terrenos. Y entonces, pues, tenemos preparada también una laminita de ver cómo son este tipo de las ondas sísmicas, que es lo que nos permite a nosotros estudiar el interior de la Tierra. Bien, y en este momento vemos en pantalla algunas imágenes. Ana, ¿a qué se refieren? Bueno, vemos ahí nuestra Tierra dividida, digamos, en su parte media, y se genera una sismicidad, un tren de ondas, y entonces las ondas, de la misma manera que nosotros vemos cómo rebotan, por ejemplo, para escuchar el sonido cuando alguien se acerca o se aleja a nuestra fuente, pues estas ondas se van generando, son ondas S y ondas P, básicamente, que las ondas P son, y las ondas S nosotros las llamamos ondas de cuerpo, porque viajan por el interior de la Tierra, y hay también un tercer tipo que son ondas de tipo superficial, que viajan por la superficie y que también nos dan información de cómo es el interior de nuestro planeta, puesto que tienen características diferentes cada una de ellas, y esas son precisamente las que tenemos que explotar. Vemos en este diagrama, por ejemplo, que tenemos que las primeras en llegar son las ondas P, después de un cierto tiempo llegan las ondas S, y finalmente un gran tren de ondas que son las ondas superficiales, que son las más lentas en llegar, y en base a eso nosotros podemos ver el interior. Vemos aquí, o sea, las características de las ondas P, que son ondas de tipo compresivo, o sea, son como las ondas que generamos al comprimir y estirar uno de nuestros resortes, ¿sí? Estas ondas se transmiten prácticamente en todos los medios, y los cambios de velocidades en ellas nos dan una idea de la densidad o del medio que están atravesando, al igual que, por ejemplo, cuando metemos una cuchara en un líquido, ¿sí? Y que vemos que una parte se nos acerca y otra queda como si la cuchara se hubiese roto. Tenemos también las ondas S, ¿sí? Que estas ondas son como las que se generan cuando hacemos vibrar o agitar una cuerda, ¿sí? Estas ondas son de tipo transversal, que nosotros decimos porque el movimiento de la partícula es perpendicular a la dirección en la que se propaga nuestra onda, y estas ondas S no se transmiten en los fluidos. Entonces eso nos da muchísima información de nuestro interior de la Tierra. Y ya finalmente tenemos las ondas superficiales, que son las que generan los daños realmente estructurales más fuertes cuando tenemos los daños, cuando hay la presencia de un sismo, y son pues las últimas en llegar, pero sí son las que dañan más las estructuras, pero nos dan también mucha información de nuestro, o sea, más bien de la capa límite de nuestro planeta. Claro, y creo que estas imágenes que acabamos de observar son muy ilustrativas justamente de estos movimientos con cortes y demás que nos permiten ver un poco o acercarnos, Ana, ¿no?, a ese interior de esta cajita como la que movimos por acá. Y bueno, nosotros tenemos un sondeo, otro sondeo en donde lo que se preguntó a las personas es, ¿sabes de qué está hecho nuestro planeta? Vamos a ver qué nos respondieron y regresamos aquí con nuestros especialistas. Volvemos. Como es el carbono, hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Está hecho de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre. Son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bueno, el planeta está hecho de compuestos químicos primordialmente orgánicos. Más o menos, de minerales y agua.
Los principales elementos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en menor cantidad de azufre.